Bienvenidos a Conexión 2.0. Aquí hablamos de todo y de nada, con risas, anécdotas y sin miedo al que dirán. Hoy, prepárate para un rato muy épico con nosotras. Hola, amigas, ¿cómo estás? Emocionada, algo a la expectativa de lo que pueda salir del capítulo de hoy, porque como lo hablamos brevemente, este es un tema que a las dos nos pega durísimo y que seguramente es muy probable que aquí nos quebremos quizás un poco o nos pongamos más emotivas de lo usual y eso me tiene con mucha emoción. No, yo estoy fuerte. La semana pasada hubiera estado en modo me quiero desvivir, pero no, esta semana han pasado cosas muy bonitas con muchos proyectos adelante, entonces siento que estoy fuerte para hablar de estos temas, entonces nada. Vamos con toda. El tema de hoy es... Hoy vamos a estar hablando de maternidad. Sin más preámbulos, Jazz empieza. ¡Guau! Bueno, se llegó el día. El día de hoy quisimos traer a colación todo el tema de maternidad y queremos hablarlo desde nuestras experiencias, como siempre, y con una empatía abismal frente al tema, porque como lo mencionamos anteriormente, es un tema que a las dos nos ha pegado de maneras muy diferentes, pero que sin duda alguna es un tema que nos ha ayudado a unirnos y que nos ha demostrado completamente que estamos la una para la otra. Así que con esta breve introducción vamos a empezar. No sé, me gustaría empezar. ¿Empezamos fuerte o empezamos Exacto, eso mismo te iba a preguntar. ¿Empezamos de una con nuestra experiencia frente a la maternidad o quieres que empecemos con preguntas y cerramos con nuestra experiencia? Yo digo que empecemos fuerte y empiezo yo para ser bien fuerte. ¿A quién le vengo a preguntar? Bueno, volvemos para los nuevos, para las personas que no nos hayan escuchado antes, bienvenidos. Pueden ir a escuchar nuestros otros capítulos que igual están muy interesantes y se complementan con esto. Cortico siempre el abrebocas, Jazz es mamá, yo no soy mamá. Aún. Yo soy mamá de un perro y un gato. Jazz tiene dos hermosos sobrinos que yo les digo y ellos así me molestan. Y soy la tía rica que en estos momentos no está tan rica, pero igual. Nada, vamos a empezar fuerte con mi experiencia de maternidad para entrar a lo que es. Entremos fuerte. Yo perdí un bebé hace 3 años, no sé. Empezamos fuertísimo. Yo estaba esperando ya que hay que sacarlo, no, hay que sacarlo. Dale, pues, todo tuyo. Esto es un tema que, no, la verdad, es que no va a ser fuerte. Sí ha sido fuerte porque realmente yo lo vine a procesar hasta hace un año, yo pienso. O sea, eso pasó, van a ser 3 años, a mitad de este año se cumplen 3 años y yo lo empecé a procesar hasta hace un año. Cuando yo conocí a Jazz, empecemos con el contexto, yo le decía, yo no quiero tener hijos, yo nunca voy a tener hijos, yo no quiero, y jamás me voy a olvidar de esa conversación en ese parque, sentadas en ese banco y Jazz, espérese, espérese un poquitico más y verá que a usted le va a picar, y obviamente también el tema de la persona adecuada también influye, ¿no? Años después, 3 doritos después, conocí una persona con la que sí, efectivamente quiero ser mamá, si se diera la oportunidad me gustaría ser mamá y empezamos a buscarlo, obviamente. Se dio, fue muy chistoso porque llevábamos que ya, yo no sé, llevamos yo creo que más de unos 6 meses buscándolo y no se daba. Tengo muy claro porque tenemos una compañerita en común que cuando uno lo busca se vuelve más duro. Eso lo sabemos porque ella duró también casi como 2 años en el proceso. Y bueno, a los 6 meses yo que soy toda así, yo le dije a Jazz, no más. No más, ya no me voy a estresar más, ya que pase lo que tenga que pasar, ya no quiero estresarme más. Y ¡pum! Que quedó en embarazo. Yo creo que la primera en enterarse fue Jazz. Yo estoy casi segura que fue la primera en enterarse porque fue la que literal. La prueba la estábamos viendo las dos. El positivo lo recibimos las dos. Brincamos, saltamos. Es un momento que, oh Dios.
Fue muy bonito, la verdad, fue muy bonito porque obviamente pues es algo, era buscado, era esperado, era querido, era todo y, y nada, de ahí pues yo obviamente procedo a contarle a mi pareja y demás, y todo súper bien, todo súper bonito. Ese mismo mes nosotros teníamos, ¿ya habíamos tenido las fotos? Ah, sí, claro, ya habíamos tenido las fotos, sí, ese Habíamos tenido mes, las fotos. sí, ya si yo antes nos habíamos ido a hacer unas fotos, las dos juntas profesionales, o sea, las dos juntas fuimos las dos, pero cada una se hizo las fotos. Y, y claro, en esas fotos yo ya estaba en embarazo, no sé qué, y aquí voy a hablar de prueba y error, yo no tengo ni inicio ni fin. Entonces, subí esa foto, no tenía ni siquiera los 2 meses de embarazo cuando subí las fotos, no creo que eso tenga nada que ver ni haya influenciado con el tema de la pérdida de mi bebé, pero efectivamente, si pudiera volver el tiempo, obviamente hubiera hecho cosas diferentes, porque definitivamente la energía de la gente es algo de cosa seria y ahora con un poquito más de experiencia en eso, entiendo por qué muchas mujeres no hablan de sus embarazos hasta que ya pasan el primero o segundo trimestre de embarazo, dicho, sí, el primer trimestre de embarazo. Y yo, pues, o sea, quiero que entiendan y sea alguna mujer que ha pasado por lo mismo que yo lo hice desde mi emoción. Era algo que yo estaba demasiado emocionada, o sea, era algo que yo estaba esperando con demasiadas ansias y no lo pensé. Que si lo haría diferente, sí lo haría diferente, porque vuelvo y les digo, obviamente no le echo la culpa a nadie, ni a Dios, ni a una publicación de la pérdida de mi bebé, pero digamos que energéticamente son cosas que siento que sí influyen un montón. Entonces empecé a hacerme las ecografías y me decían, claro, yo me enteré muy temprano, muy, muy, muy temprano del embarazo. Entonces, las primeras ecografías, como no, todo súper bien, como estás tan temprano con las hermanas, ya se va desarrollando y todo. Pasaron en la séptima semana, creo, si mal no estoy, me hicieron otra ecografía y me dijeron como no, no hay bebé, no hay bebé. Y entonces me decían como hay que esperar, porque puede que sí, puede que no, y es muy duro, o sea, es muy duro que te digan como puede que sí, puede que no, era como así, como así que no hay bebé, era como, y ay no, pensé que no me iba a dar y sí me dio. Y entonces, en la semana, yo creo que fue en la semana 11ª, yo por ahí tengo los papeles, en los que fui a la última ecografía y me dijeron, no, no hay bebé, no hay bebé, es un embarazo anembriónico se llama, y hay que hacerte un aborto porque igual tenía todo, o sea, no sé cómo se llama, no recuerdo, o sea, la bolsita, todo estaba creciendo, pero sin bebé. Y entonces me dijeron como no, hay que hacerte un aborto. Yo salí de ahí, yo no sabía qué hacer. Estaba con mi tata, de hecho me acuerdo. Y mi tata fue como, no, espérate, no sé qué, miremos, no sé qué. Y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Mi tata fue como, no, esperemos, no sé qué. Yo no pude. Yo entré en shock mental, yo entré de todo y me fui para urgencias. Me fui para urgencias y dije como, mire, tengo esto y ya. O sea, quiero hacer el aborto ya porque no puedo estar así, no puedo pensar. Entonces me hicieron como la última ecografía, además corroboraron y me hicieron, me mandaron unas pastas y que uno pues iba como, pues el cuerpo lo sacaba, no sé qué, lo que tenía que sacar y adivinen qué, no funcionó. No funcionó y me tocó irme nuevamente para la clínica y decir, porque pues obviamente yo estaba con muchos dolores y me dijeron, no, es que no te funcionó, no salió todo y tenemos que hacerte una cirugía ambulatoria que se llama un legrado. Entonces me hicieron el legrado, no sé qué, y yo salí y salí súper mal de la clínica, mi mamá me acompañó. Y no, que era normal. Al otro día o a los 2 días, no duré ni 2 días y volví a la clínica porque la ginecóloga que me hizo la operación tampoco la hizo bien y me tuvieron que volver a operar, a hacer la misma operación, otro legrado en menos de una semana. O sea, no habían pasado ni 2 días.
Y de ahí duré hospitalizada, creo que como 3, 4 días duré Otro hospitalizada, día. 4 días duré hospitalizada, pues por todo el tema, porque lo que les digo, o sea, prácticamente fueron tres, eh, tres operaciones o tres procesos en menos de una semana y eso pues obviamente para el cuerpo fue tenaz. Entonces de ahí yo me bloqueé, yo no hablaba con nadie del tema, o sea, a mí me preguntaban y yo era como, no, estoy bien, todo normal, todo bien, todo bonito, todo chévere. Y de ahí yo me pegué una subida de peso, pero una subida de peso muy bárbara, que hasta el día de hoy estoy peleando para poder bajar de peso y yo no lo noté. Yo no lo noté sino hasta meses después cuando yo ya estaba en un peso donde yo dije como, o sea, ¿qué me pasó? O sea, fue como un abrir y cerrar de ojos. No lo hablaba con mi pareja, no le decía nada. Con la que más hablaba era con Jazz y yo le decía como, uno empieza a buscar culpables, la verdad. La realidad es que uno empieza a buscar culpables, pero yo no buscaba culpables como en Dios ni nada, sino yo era como, es mi culpa. Es mi culpa porque como les hemos contado, yo sufría de ansiedad y depresión, le hice muchas cosas a mi cuerpo durante mi juventud, adolescencia, y yo me echaba la culpa y yo decía, no, esto es por lo que yo hice, esto es mi culpa, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, luego con temas que tenemos con mi pareja y toda la parte de paternidad, porque él sí ya es papá, entonces era como cosas que pasan con todo el problema que hay con él y su expareja. Y entonces era como, ¿y si él no puede tener hijos? ¿Y si la hija de él no es de él? Y entonces no es una realidad, eso es una realidad, se sabe, no me importa, no me hagas ojos. Y yo aquí tengo allá haciéndome ojos. Me hiciste tomar agüita y todo. Es como, enfoquémonos. Bueno, volviendo al foco, entonces pues uno empieza a buscar culpables, entonces yo soy yo, es él, no sé qué, tanto al punto que yo un día le dije, como es que a ti no te duele, como a ti no te pasó, o sea, el dolor solo lo estoy carreando yo. Fue muy duro, ha sido muy duro, porque igual lo que les digo, eso pasó hace 3 años, después de 3 años igual hemos venido con calma intentando buscarlo, pero después de 3 años no lo hemos logrado. Y adicional para las mujeres que estén pasando por cosas parecidas a mí, que quieran tener hijos y no pueden, las entiendo si les pasa que ustedes sienten como si la vida se les pusiera en contra. ¿Y a qué me refiero con eso? Ya sabe, yo le digo como yo quiero tener hijos y no se me da y todo el mundo a mi alrededor empieza a embarazarse. Es como épocas de vamos a quedar en embarazo todo el mundo, menos yo. Entonces las entiendo completamente porque por más de que uno quiera, a veces es gente cercana a uno y obviamente yo me alegro por las personas porque obviamente me alegro por las personas, pero pues uno no deja de tener un corazón, no deja de ser humano y uno decir como cuando me tocará a mí, como cuando llegará el día en el que yo esté en este y las personas a veces desde su amor, porque la realidad es que desde su amor y desde su desconocimiento hacen comentarios que para ellos pueden ser bonitos, pero para uno como mujer, mujer que quiere buscar ser madre, a veces es como, ugh, y uno tener como que fingir todo el tiempo como estar bien, cansa, me pasó con Jazz lo sabe, fuimos al baby shower de una amiguita que tenemos en común, que igual pues queremos muchísimo y la pasamos súper bien, pero lo que les digo, va al comentario. Otra de nuestras amiguitas, que ya tiene un bebé y todo hermoso, el comentario de ella fue como, ay, la siguiente es Valentina, Valentina, ¿para cuándo? Son comentarios realmente que no son malintencionados. Eso lo tengo y lo tenemos Estamos más que súper clarísimo. claro, pero obviamente afectan. Se los voy a decir yo desde mi perspectiva, porque es como les digo, mi perspectiva es como, o sea, yo quisiera ya, si fuera por mí, ya, ya. Entonces, pero nada, el tiempo, la voluntad de Dios del universo es perfecta y pasará lo que tenga que pasar. Es un proceso en el que ya se ha estado conmigo y me ha ayudado. Si se da, pues felicidad. Si no se da, pues también ya miraremos qué pasará en el futuro, pero pues igual con amor, pues uno hacer las cosas hasta donde pueda, pero hay cosas de las que no tenemos control y realmente esta es una de las cosas en las que no tenemos control y hay que aprender a saber manejar ese control de no
como sobrecargarse, que fue lo que yo hice. Y mientras tanto, Jazz me dice, yo le presto los míos. Dice, si se siente si quiere mucho, yo le presto los míos. Pero ya, empezamos fuerte y ahora sí vámonos con la parte más bonita. Bueno, queremos dejar claro que, digamos, aunque nosotras nos riamos en este momento, estas mismas conversaciones las hemos tenido muchas veces y realmente las primeras veces fueron con los ojitos inundados y el nudo en la garganta que quizás no nos permitía hablar. Porque sí, hemos tenido esas conversaciones en las que solamente escuchamos el y mientras logramos tomar aire para poder continuar. Y como lo dijimos al inicio, este es uno de los temas que ha solidificado aún más nuestra relación y nuestra conexión. Y ahora ustedes dirán, bueno, pero ya, si tú ya eres mamá, entonces ¿por qué te afectas aún más por estos temas? No puedo creer que es la primera vez que voy a hablar sobre este tema de manera pública, porque y este es un tema que me duele muchísimo y con el cual toca muchas fibras dentro de mí porque, bueno, ya lo van a saber, nada. Espérate, yo voy a tomar impulso y lo voy a decir, Chan, chan, chan. porque si no, pues me voy a quedar aquí patinando todo el tiempo y no es la idea. Bueno, yo desde siempre tuve claro que quería ser mamá. Realmente creo que de mis primeros recuerdos de infancia, yo sí decía que quería ser mamá. Yo soñaba con ser mamá desde siempre e incluso, pues yo soy la mayor. Pero hice muchísima fuerza y presioné mucho a mis papás para que me dieran un hermanito. De por sí, yo a mi hermano lo pedí en mínimo 2 cartas de niño Dios, creyendo que él me lo iba a traer y fui muy intensa con mi mamá mientras todo el proceso del embarazo, o sea, estaba pendiente y o sea, desde mi niñez y mi inocencia yo le decía, mami, pero si fuiste al médico, ¿por qué no me traes ya a mi hermano? O sea, no sé qué pasaba por mi mente en ¿Qué ese está entonces. pasando? Sí, yo, pero mami, y me ponía brava cuando yo iba al médico, pues a sus controles, y volvía y todavía volvía con la pancita y nada de mi hermano. Entonces, ya cuando mi hermano nació, guau, o sea, para mí fue como una felicidad enorme, porque ay, era un sueño cumplido, el poder verlo ahí ya, verlo tan chiquitito, tan indefenso, y yo pues otra niña infante ahí pegada al lado de él, pero yo me sentía realizada de verlo crecer a él, ¿no? Entonces, según yo le lavaba los pañales, hoy en día yo sé que mi mamá me ponía un trapito, será para que yo creyera que lo hacía, pero igual, eh, o sea, eso es para que vean qué tan importante para mí era el hecho de ser mamá. Entonces, siempre lo dije abiertamente, yo quiero ser mamá y quiero ser mamá joven, era lo que más mencionaba. Sobre mis 13 años, yo tuve un accidente. Yo tratando que no se escuche. Yo tuve un accidente automovilístico en el cual tuve pues varias situaciones de carácter médico, de orden pues de salud, que trajeron otras implicaciones, pero a la que me quiero referir en este momento puntual es justamente a que la mayoría de golpes que yo recibí en el accidente fueron precisamente en la parte abdominal, por ende pues mi aparato reproductor se vio seriamente afectado pues por este accidente. En ese accidente iba con mis papás, con mi tía, uno de sus hijos, su esposo y pues otra señora. Así que todos estábamos pues en una situación compleja en donde pues nos estaban atendiendo a todos, ¿sí? Mientras yo estaba en exámenes, puntualmente me estaban haciendo una ecografía, por lo que había recibido muchos golpes en el abdomen. El personal médico que me atendió, insisto, yo en ese momento tenía 13 años, no estaba con mis papás porque ellos también estaban siendo atendidos porque fue una urgencia. Ellos me dijeron, si usted soñaba con ser mamá, que se le olvide esa idea porque su matriz quedó destruida y no podemos hacer nada más.
Entonces, en ese momento, pues yo era muy niña, así que no supe cómo enfrentar esa situación. Y como lo había mencionado en un capítulo anterior, que por cierto, si no lo han visto, vayan y escúchenlo. Es el complemento de eso. Es el complemento de justamente es la relación con tus padres. Wow, yo siempre solía huir de los conflictos y esta era una situación perfecta en la cual saltó justamente esa forma de reaccionar mía y lo único que yo hice fue quedarme en silencio y no decirle nada a mis papás porque quería evitar una situación, porque tenía, en ese momento pues yo tuve una fisura en mi pie y digamos que eso era visualmente lo que más afectaba. Estaban entre si me tenían que operar o no. Mi papá estaba con otras complicaciones, mi mamá igual, o sea, todos estábamos en situación de emergencia. Y realmente pues esa situación de que me dijeran que yo no iba a poder ser mamá, en ese momento era lo de menos, de acuerdo al análisis que yo hice. Así que fue algo que mantuve simplemente en silencio. Sin embargo, pues a raíz de esa situación, obvio queda eso ahí tildando todo el tiempo. Internamente desde los 13 años viví con esa dualidad de una parte de mí que no hacía sino repetirse el usted nunca va a poder ser mamá y esa otra parte de mí que decía si Dios puso ese sueño en tu corazón desde siempre te lo va a cumplir, a ti no te importa cómo. Y entonces ahí empezó mi situación justamente con de la parte de salud porque empecé a ser demasiado obstinada en el sentido de llegaba así al consultorio. Dígame médicamente yo qué necesito hacer para poder tener controlada mi situación. Bueno, aquí un paréntesis, digamos que esa situación, ¿cómo se me empezó a reflejar? Mis ciclos menstruales se volvieron terroríficos porque digamos que de ahí se me desarrolló una condición justamente de anemia por la cantidad pues de, digamos que de sangrado pues que tenía. Entonces mis ciclos eran completamente irregulares y eso generó pues varios conflictos de manera interna, ¿no? Porque claro, cada ciclo para mí era terrorífico, casi que en varias oportunidades tuvimos que llegar pues justamente a la clínica para que me pudieran controlar de manera médica esta situación, ¿no? Igual eso fue algo que nunca lo comenté, era algo que hacía parte como de mi vida privada y realmente son muy contadas las personas que hasta el día de hoy lo sabían. Oye, y los médicos son Entonces, cosas serias, ¿no? Realmente los médicos a veces no miden las palabras y cómo se meten o sea, el poder de las palabras hacia una persona, sino simplemente tiran las cosas así sin pensarlo. sí, y de ahí pues obviamente se desprenden muchas situaciones. Por eso, porque pues a la final, hoy en día, yo ya sé que ellos no pueden hacer ese tipo de comentarios. Un niño, independiente de la situación, ellos no pueden comentar a no ser que esté un adulto responsable al lado del niño, porque eso era yo en ese momento, una niña con sueños, ilusiones y demás, que no tenía por qué escuchar ese comentario, que por si hoy en día yo sé que ellos no tenían tampoco las herramientas necesarias para poder llegar a dar un concepto o lanzar ese comentario tan al aire. Pero bueno, tuve que hacer mi proceso justamente de perdonarme a mí misma y de perdonarlos, pues la situación realmente, porque sé y me gusta partir del hecho de pensar que ellos no lo hicieron con mala intención, simplemente fue una consecuencia de toda la situación que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, de ahí partimos en que empiezo yo todo un tema con mi feminidad, ¿no? Entonces, porque obvio, pues odiaba cada vez que tenía mi ciclo, básicamente como que era una semana así y una semana completa que no, y o sea, no era mensual, sino que era semanal. Y esa semana era una cosa absurda lo que internamente tenía pues que procesar, ¿no? Pues esa fue más o menos como mi adolescencia con respecto a este tema. Nunca le comenté a mi mamá, justamente porque no quería ser un problema más. Es que mami, si Nunca me le estás comenté a mi escuchando, mamá. Perdón. Nunca le comenté esa situación. Digamos que afortunadamente
después como de estar batallando con ese tema por 2 años, porque como les digo, pues eso a mí se me desarrolló en una anemia crónica y yo tenía episodios anémicos y demás, entonces un montón de recetas y cosas y medicamentos, digamos que esa es una de las razones por las que mis dientes no son del todo blancos por la cantidad de medicamentos que tomar, aunque la verdad en eso no fui tan juiciosa, pero bueno, esa es una de las consecuencias, sí. Y entonces conocimos a una doctora de medicina alternativa a la cual le agradezco infinitamente y hasta el día de hoy, digamos que, bueno, más adelante la vuelvo a mencionar, ténganla ahí presente. Le agradezco muchísimo por todo lo que ella aportó en ese momento. Ella logró ayudarme a estabilizar mis ciclos y ya pude, digamos que continuar de manera muy normal todo mi proceso en la adolescencia, casi adultez. Pero aún así yo seguía con un propósito muy claro y era que yo quería ser mamá. Pero ya nadie Y mamá me lo joven. saca de la cabeza. Entonces, bueno, yo era de estas chiquitinas que en el colegio a uno normalmente le preguntaban como por su proyecto de vida y demás, y tú cómo te ves en 10 años y eso. Entonces yo la tenía clarísima. Siempre, eso era como 10 sobre 10 porque yo la tenía clarísima. Yo sabía que yo quería tener a mis 2 hijos mínimo. Yo decía 2, está bien, 1 perfecto, 2 excelente, máximo 3. Soñaba pues con tener mi carrera porque esa era otra de las cosas que yo anhelaba y quería tener un proyecto propio, ¿no? Entonces, uy Dios, vale, yo siento que me estoy extendiendo un montón. Que no, yo la freno. Está bien. Yo le digo. Entonces, ok. Entonces, claro, yo feliz y dichosa seguí con mis controles. Aquí ya en resumidas cuentas lo que yo hacía era que anualmente iba a mi control médico en donde una de las cosas que siempre me enviaban pues era una ecografía para poder ver cómo se iba desarrollando la matriz. Con el tiempo y con la investigación que hice, básicamente efectivo, pues mi matriz sí se vio afectada por el golpe. Sin embargo, pues seguía con un desarrollo relativamente bueno, más lento de lo normal, presenté pues ovario poliquístico y demás, y bueno, y miomas y este tipo de situaciones que digamos que por el hecho de ser detectados de manera temprana, pues facilitaron mucho el manejo adecuado. Y digamos que no tuve una implicación adicional. Ahora bien, con todo este preámbulo, viene el momento en el cual ya esa niña de 13 años no tenía 13 años, ya era una adulta, no consciente todavía, pero adulta. Yo todavía no me siento adulta, pero No, yo tampoco. Estamos en proceso de... Pero se llegó el momento con el que soñé durante mucho tiempo y fue que en uno de esos controles anuales a mí me dijeran médicamente tu matriz está en condiciones aptas para poder quedar en embarazo, para tener un embarazo sano y consciente. Y para mí eso fue como... Y ya no se diga más. Eso fue como una luz verde así. Sí fue. Niñas, no sigan. No, mentira. No, la verdad, aquí haciendo un paréntesis, yo siempre he dicho que la única persona que yo he conocido con tanta determinación para ser mamá soltera, es que mamá soltera, mamá joven, es Jazz. Entonces, a mí siempre que me dicen, no, es que todos los embarazos de mamás jóvenes pues fueron como no planeados y demás, yo siempre digo, no, yo sí tengo una donde ella la tenía muy clara y fue muy juiciosa en el sentido de que ella logró lo que quería, no solo la parte de su maternidad, sino también su parte profesional. Entonces, vuelvo y digo, no es una excusa para que mujeres, o sea, para fomentar, dicen por ahí, embarazos jóvenes, simplemente lo que hemos hablado siempre, esa es la historia de vida de nosotras, de las perspectivas. Y igual, cada mujer está en derecho de todo lo que quiera, pero también ser muy consciente de las oportunidades y de lo que pueden y no pueden. Y Jazz, entre todo, es muy consciente de que si bien no somos millonarias ni nada por el estilo, pues podía tener a sus hijos bien, que hasta el día de hoy lo ha hecho y lo seguirá haciendo, mejorando y creciendo. También es súper importante, ¿no? Porque el tema por ahí, y yo sí lo he dicho, el tema de uno ponerse también como a tener hijos sin uno saber si darles
de qué comer, pues también es importante. A mí una vez alguien me dijo que uno nunca sabía el momento indicado para tener hijos y que no podías esperar a tenerlo todo porque se te podía ir el tren y eso también es cierto. Sí, entonces, ay no, voy a esperar hasta ser rica para tener hijos. Y entonces si nunca eres rica, millonaria, pues. Entonces, no, voy a esperar hasta que tenga carro, casa propia, esté toda paga, no sé qué. Ok, una casa propia en Colombia en promedio se paga mínimo en 20, 25 años. Si le va muy bien a la persona, mínimo unos 10. Entonces, y obviamente cabe resaltar que entre más edad uno tiene, más difícil se vuelve. Sin decir que sea imposible, lo tenemos de testimonio, pero pues obviamente más complicado se vuelve. Entonces, hago paréntesis para que no digan que ya se está promoviendo los embarazos jóvenes. No, 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 no. Muy contrario a eso. Solamente estoy exponiendo, como bien lo dice, Vale, como mi situación, ¿no? Bueno, ¿qué vino después de esa luz verde? En ese momento, yo estaba pues con mi pareja. Para él, yo en eso siempre fui muy clara. Incluso eran discusiones que ya nosotros habíamos tenido desde antes de tener esa luz verde, ¿no? Nosotros lo habíamos hablado, ya nosotros teníamos claro que independiente a las situaciones, nosotros queríamos tener un hogar, queríamos, o sea, nos visualizábamos ya como pareja sólida a futuro. Sí teníamos un detalle y era que él no tenía contemplado ser papá, pero ese era uno de mis no negociables. Y siempre que iba a entrar a una relación, era demasiado clara con eso porque para mí, literal, ese era uno de mis no negociables. Yo quería ser mamá. Entonces, él ya sabía, él ya sabía lo que venía luego de esta situación. Nosotros ya teníamos contemplado el hecho de, como les digo, de casarnos, de tener nuestro hogar, de formalizar nuestra relación. Y aquí viene una discusión que Vale mencionó, una discusión que nosotras alcanzamos a tener en ese parque allá sentadas. Y yo le decía a ella, es que para mí el tema de la paternidad y la maternidad es un tema que a todos nos pega en algún momento. Entonces, hoy en día pues es mi esposo, en ese momento era mi novio, y él no quería ser papá, él no lo tenía contemplado. Sin embargo, yo le decía a él, mira, yo con esta consecuencia y con este boom mental de que tengo aquí, con esta dualidad de que una parte me dice que sí puedo ser mamá y otra parte me dice que no, yo no me voy a arriesgar a entrar a una relación seria sin que yo pueda asegurar que que yo pueda ser mamá. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser, y eso es, o sea, quiero dejar esto muy claro, esta era la forma en la que yo pensaba y las razones que yo tuve para tomar las decisiones que tomé. Yo le decía a él, es cierto, nosotros nos vamos a casar, pero yo no me voy a casar si yo no estoy en embarazo. Y sí, así Igual es en radical, así es radical es aquí la señorita. Sí, es verdad. Entonces, para él fue muy clara mi posición, así que cuando llegó esa luz verde, él ya sabía lo que venía en el camino. Sin embargo, no crean que salí de una vez en carreras a buscar mi bebé. Obviamente no fue así. Acto seguido, lo que yo hice fue solicitar una cita prenatal en la cual a mí me tomaron exámenes completos para poder confirmar si mi cuerpo estaba apto para poder llevar un embarazo saludable o no. Independiente que era pues relativamente joven, en ese momento yo tenía 19, 20 años más o menos. Estaba estudiando, estaba trabajando, o sea, eso lo tenía clarísimo, pero aún así yo quería garantizar que estuviera en condiciones óptimas para poder tener un embarazo saludable y poder brindarle condiciones a mi bebé y pues tampoco ponerme en riesgo, ¿no? Así que pues vino luego de eso un año en el cual empecé a cuidarme de manera diferente, a tomar suplementos, a lograr que mi cuerpo estuviera óptimo. Pues cuando ya eso pasó, entonces obviamente ahí sí ya nos dieron luz verde para poder iniciar el proceso de búsqueda de quedar en embarazo justamente. Y eso es otra etapa.
eso es otra etapa completamente diferente porque el chip a uno le cambia. Porque ya tú no empiezas, o sea, ya tú no estás disfrutando del todo el momento con tu pareja, sino que tú estás todo el tiempo pensando en qué momento yo voy a quedar, en qué momento voy a concebir. Es Entonces ya cierto. depende y van niveles, ¿no? Van niveles en los cuales uno empieza a ser demasiado obsesivo con el tema, en el sentido de, "Ij, en estos días yo estoy ovulando, así que en estos días no puedes Del decirme que 10 no". al 16, sí, se empieza uno a plantear, a tener las aplicaciones que hay hoy en día, eso es muy cierto. En ese momento no estaban y no eran tan conocidas esas aplicaciones, así que no me preguntes cómo hacía para saber Hazle, en qué momento estaba ovulando. hazle con el calendario. Y es importante, yo quisiera profundizar en un poquito el tema médico, siento que es súper importante y súper frustrante también, hablando de lo frustrante que es que un médico te diga que no estás apta. Como les vengo diciendo, vengo yo en todo un proceso después de todo lo que me pasó después de 3 años y yo me peleé como por año y medio con los doctores, ya lo saben, yo no quería ir al médico, yo no quería saber nada, no sé qué. Con la subida de peso vienen temas. El tema de la salud es un costo, es algo serio. Entonces, a mí mis exámenes siempre me salían bien, ya lo sabía, con todo y lo mal que yo he comido toda mi vida y demás, todo me salía pues como súper, ¿cómo se dice? Pues mis exámenes me salían bien, todo Bien, maravilloso, todo perfecto. dentro de lo normal. Sí. Después de que yo tengo, pues de que pasa todo esto y yo me subo de peso, y dije, bueno, ok, ya pasó un año y medio, hice las paces conmigo misma, hice las paces con mi pareja, dijimos como, bueno, vamos los dos esta vez y los dos súper juiciosos estamos, de hecho empezamos eso este año, ¿no? Ya lo saben, empezamos en enero. Y fue como en enero de este 2025 fue como listo, o sea, ya 2024 y todas sus loqueras y todo lo que venías de antes, este año pues y me voy y me hago exámenes y ya sabe, ¿no? Entonces yo, ya, adivina, y ya, ¿qué pasó? Me salió tiroides alta que jamás en mi vida me había salido, a pesar de que mi familia viene de tiroides, yo siempre había tenido mi tiroides controlada y adicional me sale que soy resistente a la insulina. Entonces fue como, no, tienes que empezar a tomarte estos medicamentos. Claro, el cuerpo le muestra a uno cosas que uno no sabe y como yo estaba peleada con médicos y no iba, pues aún peor. Entonces di gracias a Dios con una doctora muy buena que es la que tengo en estos momentos y ella fue como, pues yo fui, ¿no? Y le dije, mira, esto es lo que quiero, yo quiero quedar en embarazo, estamos en esto, ta, 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 ta. Gracias a Dios mis exámenes de mi sistema reproductor salieron bien y todo el tema, pero eso no es lo único que implica, ¿sí? O sea, entonces la doctora me decía como, mira, tienes que bajar de peso porque si no, pues un embarazo puede ser de alto riesgo, ta, 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 ta. Lo frustrante que es que uno querer y que los médicos te digan que no, no tiene nombre y apellido y les voy a decir, porque uno como mujer, no sé si les pasará a ustedes, yo pienso, ay, pero es que si yo tengo esta amiga que estaba el doble de gorda de lo que yo estoy y quedó en embarazo y todo súper bien y tuvo su hijo, porque yo me tengo que cuidar o tengo que esperar a que baje a cierto peso para poder quedar en embarazo. Lo mismo con todo. No, mira, es que la edad, no sé qué, y eso, y uno tiene el como mujer a compararse. Y más cuando uno está en el tema de querer ser mamá y de todo este tema de maternidad. Y no, hay que la edad. No, pero es que si yo tengo a fulanita que tiene 10 años más que yo y si pudo, entonces yo, ¿por qué no? Y entonces el tema, ese tema yo siento que es súper importante porque uno se frustra aún más y yo pienso que uno se bloquea mentalmente aún más. Porque el tema de que tú quieras y te están diciendo que no por un lado, no sé cómo funciona tanto el cerebro, pero el bloqueo que uno se hace mental es tenaz. O sea, es tenaz. Y ya, entonces, súmenle todo lo que estamos hablando a uno llegar a tener relaciones con la pareja y uno estar pensando, bueno, aquí pues este es el día. No, o sea, son demasiadas cosas. Pero ya ese era mi paréntesis, continuemos. Me encanta cómo se está llevando, ¿no? Porque, o sea, aparte vamos de una vez involucrando temas que dijimos, vamos a hablar de esto. Entonces, siento que me gusta, me gusta.
Y con lo que dijo Vale, me parece importante mencionar que aunque efectivamente pues un embarazo se da en el cuerpo de la mujer y la persona más hormonal generalmente es la mujer, no podemos dejar de lado que ese fue un error que yo cometí y grandísimo, las emociones, sentimientos y opiniones de la pareja. O sea, independiente a que, y fue algo que tuve que trabajar con el tiempo, porque luego yo empezaba a decir, Dios sí, yo lo manipulé para que él me dijera que sí. Cosa que en este momento ya sé que no, él también era un adulto, yo le planteé las cosas, pero sí fue algo que me cargó mucho, porque realmente yo estaba tan en lo mío que a mí se me olvidó contemplar y preguntarle, oye, ¿y tú cómo has estado en este tiempo? ¿Y tú cómo estás llevando pues esta relación ya con el hecho de saber que estamos buscando un bebé? Para ese momento nosotros no vivíamos juntos, nuestras familias no tenían idea de lo que estábamos haciendo. Simplemente éramos novios ante los ojos de muchas personas, pero hasta ahí. O sea, todo este trasfondo no lo sabían, ¿no? Entonces, eso llevaba un componente casi de doble vida, porque nosotros internamente estábamos buscando quedar en embarazo, pero nadie lo sabía. Ya cuando yo tengo el segundo go, que fue al año, ahí ya empiezo yo a hablar abiertamente en mi trabajo de es que yo estoy buscando quedar en embarazo. En el trabajo. Y empieza esa situación en la cual lo que tú decías, los comentarios que hacen con amor, pero a veces duelen. Porque justamente vienen de personas que a uno le importan, ¿no? Entonces empezaron los comentarios de, oye, ¿y tú para qué estás buscando quedar en embarazo si tú estás muy joven? Tienes toda una vida por delante. Y ahí empieza mi discusión de los hijos no son un ancla para que tú no puedas cumplir tus sueños, los hijos no son una carga, los hijos no son... Ojo, esta es mi percepción y mi punto de vista. Yo sé que hay muchas situaciones en las que seguramente... y bueno, y tampoco estoy diciendo pues que ellos no cambien las cosas, sí cambian y cambian muchísimo, pero digamos que esa era una de las cosas que yo estaba dispuesta a asumir y que tenía muy claro. No crean que fue una decisión que yo no pensé, por el contrario, pensé muchas veces y contemplé muchos escenarios, insisto, por eso justamente fue que yo dije, quiero tener mi carrera, quiero salir, estos son los planes. No lo estaba haciendo con cualquier persona, era con una persona que ya habíamos identificado que efectivamente queríamos llevar una relación seria, ya habíamos hablado de matrimonio, ya estábamos en compromiso, e incluso yo me presentaba y yo decía, felizmente comprometida. ¿Por qué? Porque eso éramos. Y empiezan ya esta etapa que para mí fue muy dolorosa. Hoy en día sé que no tiene que ser tan dolorosa, para mí lo era, porque obviamente el hecho de que tú ya estás pensando en quedar en embarazo empieza a generar cambios en tu ciclo, cambios en tu cuerpo, así no estés en embarazo. ¿Y a qué voy con esto? A mí se me empezó a presentar la situación, como les digo, yo tenía un ciclo irregular, pues por el tema del accidente y demás, pero yo era muy puntual. Ya en ese punto yo era muy puntual. Y como estaba contemplando el tema de quedar en embarazo, pasaba que yo ni siquiera esperaba que llegara la fecha, yo ya me estaba tomando una prueba de embarazo para confirmar si ya había quedado en embarazo. Y esto emocionalmente tiene una carga abismal, porque empiezas tú a decir, Dios, ¿qué pasa? Hice todo bien. Estoy con una persona con la que no estoy solamente pasando el rato, que pues dentro de mis creencias eso era lo que debía pasar. No quiero decir que, o sea, insisto, fue como yo lo viví. Entonces, yo decía, Dios, estoy con una persona con quien ya tenemos planes a futuro y solamente estoy esperando quedar en embarazo para poder desarrollar todo. Básicamente era así. Médicamente hice todo lo que yo debía hacer, preparé mi cuerpo, sé en lo que eso decía yo en ese momento, sé en donde me estoy metiendo, quiero hacerlo, o sea, yo no veo, todo me dice que sí, que sí, que sí, que sí, y qué pasa que no quedo en embarazo. ¿Y qué pasa que no quedo en embarazo? Primer mes, uno, bueno, pues es el primer mes. Segundo mes, ya uno empieza a decir, oye, algo está pasando, me faltó algo, no contemplé algo, tengo algo mal en mi cuerpo, mi pareja tiene algo, XYZ. Tercer mes, cuarto mes,
Y como bien lo decía Vale, cuando tú estás en esa búsqueda, en mi trabajo justamente personas muy cercanas quedaron en embarazo y justamente nuestras chiquitas se llevan 2 meses cada una. Y duele cuando tú estás buscando quedar en embarazo y ves que otras personas quedan en embarazo y no lo estaban buscando. O simplemente les cuesta trabajo como transitar la emoción y tú empiezas a cuestionarte aún más cosas. Entonces, ese conflicto emocional, siento que a veces no se le presta la demasiada atención porque uno no sabe. Uno no sabe por lo que está pasando la otra persona. Tú no sabes si la chica que decidió no ser mamá es porque tiene temas de salud que no se lo permiten. Tú no sabes si esa chica sufrió traumas o temas que no le permiten verse como mamá. Y ella racionalmente y siendo una adulta consciente tomó la decisión de no traer una vida a este mundo porque no se sentía en capacidad emocional, física, económica, lo que sea, para poder tener su embarazo. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque he visto y es muy común y se ha normalizado el hecho de preguntarle, ¿y su hijo para cuándo? Si una pareja se casó, ¿y su hijo para cuándo? Y ya se les está pasando el tren. Ey, güey, o sea, yo sé que lo hacen con mucho amor, yo sé que hacen la pregunta porque los hijos llegan a sumar, pero a veces no sabemos qué implicaciones tiene para la pareja hacer esas preguntas socialmente aceptadas que tienen implicaciones emocionales no aptas para las personas. Entonces, esa situación me pasó a mí bueno, ya estamos diciendo todo. Ya entramos en detalle. Sobre el quinto mes en el que yo sé que me van a decir, ven, pero no había pasado tanto tiempo, para mí era un tiempo eterno. Tengan en cuenta que desde los 13 años yo venía batallando con la idea de que me habían dicho que nunca iba a poder ser mamá, que 1 año y medio atrás me habían dado el primer go y yo estaba acondicionando mi cuerpo para poder quedar en embarazo y haciendo todos los procesos físicos y emocionales. Y sí, aunque llevaba solamente 5 meses ya intentando hacerlo, venía con todo eso atrás, ¿no? Entonces era una carga emocional muy grande que para mí eso era una eternidad de tiempo. Al quinto mes, porque claro, la relación con mi pareja cambió un montón porque yo ya no hablaba de nada más que no fuera poder concebir. Entonces, además las hormonas empiezan a hacer de las suyas. No estoy justificándome, yo sé que no debió pasar así. Eso ya lo hemos hablado varias veces con mi pareja también, pero yo a él literal le terminé la relación porque yo no pude quedar en embarazo. Blady, es usted, no soy yo, suerte. No, no, créeme que no fue, en ningún momento sentí que fuera él porque como venía con tanto trauma, yo decía, o sea, si no quedo en embarazo soy yo, el tema y el problema siempre soy yo, punto. Entonces, yo le terminaba la relación porque yo decía, es que yo no quiero que cuando usted le dé su afán por ser papá, yo no le pueda dar un hijo y usted se vaya con otra persona. Obviamente eso era desde mis heridas y desde mis temores, pero así pasó, así pasó. Y justamente, pues ya, según yo había terminado mi relación con él, y justamente el 31 de octubre de ese año, yo me tomé la quinta prueba de embarazo, con la cual lloré desconsoladamente. Yo creo que nunca había llorado tanto como ese día. Peleé conmigo misma, tuve ese momento de confrontación con Dios y decirle, Dios, pero yo qué estoy pagando, ¿por qué me haces esto? Y ya empezaba a notar que efectivamente el tema a mí me estaba empezando a generar daños emocionales irreversibles y estaba empezando a cambiar mi forma de ser y mi forma de ver la vida porque yo ya todo lo veía en grises solo porque no podía quedar en embarazo. Sentí que no merecía serlo, cosa que, Dios, esas son cosas que uno no puede controlar. Pero pasó y en ese proceso me acuerdo mucho que yo dije, ok, ¿no quieres? Pues yo ya no quiero. Peleando yo conmigo misma.
Listo. No sé. Ese día iba en camino, pues salí de la oficina y como era 31 de octubre había quedado de verme con mi familia, así que yo iba a encontrarme con mi familia y mientras iba en camino a verme con ellos fue que tuve todo ese proceso y en un bus, yo llorando desconsoladamente, la gente del bus no hallaba si tocarme, si no tocarme, si decirme, si no decirme, porque ¿Se acuerdan que les dije que es radical? Bueno, ya saben, ahí van aprendiendo. Entonces, bueno, eso pasó. Y lo mejor de todo es que yo con todo este tema emocional y demás, pues como les digo, iba a verme con mi familia y ellos no tenían ni idea de todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Y no porque ellos no hubiesen querido estar presentes, sino porque yo no se los permití. Yo no les permití a ellos acompañarme en ese proceso. Entonces, unas cuadritas antes me tocó limpiarme las lágrimas, echarme airecito y bajarme como si nada hubiera pasado, comiéndome todo ese proceso. Y para mí ese había sido el cierre de la situación. Efectivamente, procedí a no volver a hablar con mi pareja. Estaba realmente insoportable. No quería nada, absolutamente nada. En ese momento sí llegué a culparlo, no por el hecho de no poder quedar en embarazo, sino por el hecho de no ser el polo a tierra y la compañía que yo necesitaba en ese momento, cosa que tampoco tenía por qué culparlo, pero lo culpé. Acto seguido, yo no había informado en mi casa. Mis papás estaban de aniversario en noviembre y pues tenía que invitarlo porque no tenía ninguna razón de peso para poder negar a que él me acompañara a un evento como ese. Y acto seguido, como se dice, en conclusión, esa noche quedé en embarazo. Para que lo sepan, esa noche sí, guau. Hoy en día sé que lo que hizo no es por el hecho de que las de despedida tengan alguna concepción diferente, sino es por el hecho de que creo que durante muchos meses solamente pensaba en que quería quedar en embarazo y no disfrutaba del momento o no le daba la importancia al momento que realmente merecía. Y simplemente fue como, ok, está bien, cada uno por su lado y seguimos, gracias. Igual él nunca me dejó como que yo les diga, no, nunca, o sea, no, y se fue y no, mentiras. Por el contrario, él siempre, buenos días hermosa, buenos días nena, él siempre ha sido pues de sus mensajes y sus cosas. Entonces siempre estuvo muy pendiente y él sabía que era un tema netamente hormonal, todo el trajín que yo llevaba. Y ahí empecé, o sea, les digo yo, la primera semana de diciembre yo empecé a notar cambios en mi cuerpo y yo dije, ay Dios, ahora sí fue. Ahora sí fue. Entonces, evidentemente corrí a avisar en la oficina de estoy en embarazo, ya no me creían e incluso me dijeron, tú tienes un embarazo psicológico, cosa terrible, no hagan eso, por favor. Sin embargo, pues ya yo en ese momento estaba negada a hacerme una prueba de embarazo y que me saliera negativa porque hubiese sido catastrófico para mí. Y realmente quien tomó la decisión de hacernos esa siguiente prueba fue mi pareja. Él ya no me dio opción. Me dijo, es que yo no te estoy, cuando yo le dije, no, es que no voy a hacer nada, no quiero nada porque de por sí no es algo de lo que me siento orgullosa, pero en ese momento yo hasta agresiva me volví con él. Agresiva no de físico, sino de contestona. De contestona. Entonces fue un no quiero y tú no tienes por qué obligarme. Cuando me dijo, qué pena contigo. Lamento comunicarte que si tú estás en embarazo, también es mío. Así que sí tengo por qué pedir derechos sobre ello. Está bien, racionalmente algo dentro de mí dijo, uy, tiene toda la razón. Fuimos a hacernos 50-50 de relación con los padres. Ahí está. Ajá, exactamente. Así que efectivamente me obligó a ir a tomarme la prueba de embarazo. Ese día estaba lloviendo descomunalmente. Fue un día de velitas, así que el tráfico se pone terrible, pero no importa, ya llegamos. Igual cuando yo me senté, yo ya sabía que estaba en embarazo, pero no se lo había dicho a él. En el fondo yo sé que él también ya sabía que yo estaba en embarazo. Él llevaba 2 girasoles, esa es una de mis flores favoritas, y él llevaba 2 girasoles cuando nos vimos en el lugar. ¿Por qué? Porque él ya sabía que la respuesta era que sí. Así que entré, me tomaron la prueba de sangre y era un lugar en donde si salía positivo, te daban la opción de pasar directamente al ecógrafo,
para poder verificar justamente que si estuviese el saquito, que estuviese el granito ahí, ¿no? El frijolito. El frijolito, exacto. Entonces, cuando la enfermera, pues, cuando no le van a tomar la prueba, la enfermera me preguntó como, ¿pero tú quieres? ¿Tú no quieres? Pues, ¿para qué? Para ellos poder saber, que me pareció maravilloso, para poder saber cómo darte la noticia, porque a veces cuando uno quiere, pues es una felicidad, pero cuando no, deben darte la noticia también de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, desde que la enfermera salió del consultorio tenía una sonrisa así abismal y yo dije, ay, pucha, yo lo volteé a mirar porque estábamos sentaditos, yo lo volteé a mirar y le dije, ahora sí, te fregaste. Ahora sí ya no hay Después cuenta de todo atrás. este tiempo, después de todo este tiempo, ahí está. Si quería huir, ya se jodió. Ya no puede. Y efectivamente, pues fue el positivo. Así que pasamos a la parte de ecografía. Él entró conmigo y esa es la primera foto de mi hermosa chiquitina. Y era un granito. Y me dicen, o sea, yo no puedo creer, ¿tú cómo te enteraste que estabas en embarazo si no tienes ni siquiera el mes de embarazo? Y yo, si usted supiera todo lo que yo hice. Es que ni le digo. Acto seguido, a mí se me cae una tela así, que yo digo, Dios, ahora sí es una realidad. ¿Se acuerdan que todo el tiempo les dije que yo no le había contado nada de esto a mi familia? Ahora sí que va a ir a decir. Ahora sí viene el siguiente proceso y es afrontar la decisión que ya había tomado. ¿Y por qué lo menciono de esta forma? Porque como les digo, mi familia no sabía nada. Y yo siempre, o sea, a pesar de que siempre dije y tenía claro que quería ser mamá joven, pues tengan presente que yo no me había casado, que yo no estaba viviendo con mi pareja, que seguía siendo la niña consentida de casa. Hoy en día lo sigo siendo, pero de manera diferente. Pero pues ellos no tenían ni idea de todo lo que yo estaba pasando. Así que cuando fue a empezar a dar la noticia, eso fue otro proceso Bomba. en el cual, claro, nosotros simplemente, por parte de la familia de él, fue muy fácil porque pues él ya tenía 30 años en ese momento. Así que pues a ellos realmente lo que pensaban era que yo era muy niña y que pues eso, que había dicho mi familia. Y es como es que todavía no sabemos. Y empieza esa dualidad de que yo ya sé que estoy en embarazo y me siento terrible por no haber contado con mi mamá y con mi papá en todo este proceso. Y en mi círculo cercano, a la primera persona que le digo es a mi hermano. Dios, yo creo que para él fue un baldado de agua abismal. Mi hermano adora a mis hijos. Siempre había dicho que yo primero iba a ser tía que mamá. Y ahí está la vida diciéndome, lo siento mucho, pero no es así. Hoy en día yo todavía no soy tía. Y luego vino todo el proceso pues de contarles, ¿no? Y ahí a grandes rasgos, a mi mamá no le tuve que contar como buena mamá, así yo no le hubiese dicho nada, ella ya sabía absolutamente todo lo que yo estaba haciendo. Ese tercero. Ella solo estaba esperando que yo le confirmara. Para mi papá fue una noticia fuertísima y él tuvo pues que, él en su manera y en su proceder, dejó de hablarme durante un tiempo, pero era algo que él debía procesar. Y a grandes rasgos, pues esa es como la primera fase de cómo afrontamos la maternidad en nuestras dos perspectivas completamente diferentes, pero con muchos puntos en los que sé que muchas mujeres se pueden estar viendo identificadas. Dos puntos totalmente diferentes y decirles que todo es un proceso. Sabemos igual que esto es un tema súper extenso porque esto tiene, mejor dicho, tela para cortar, dicen por ahí. Y obviamente nos gustaría que si ustedes quieren que enfaticemos algo, que hablemos de algo en específico, nos dijeran. A mí me gustaría cerrar este capítulo de hoy preguntándote, Jazz, que me digas 2 o 3 mitos que tú crees que hay acerca del embarazo, que tú crees que hay son mitos, que la gente te diga si se te vienen a la cabeza o el que se te venga a la cabeza, así como de mitos que haya sobre el embarazo o que tú hayas pasado o te hayan dicho y tú digas como, ay, no, no es tan así. Uno que me gustaría plantear acá es el tema de la sexualidad durante el embarazo. Ok,
Porque existe un mito de que, bueno, y ese le pega muchísimo más a los hombres, de que ellos ya no nos ven iguales. Ah, sí, Y eso es es cierto. un mito completamente porque en realidad ellos también hacen parte del proceso y el que ellos estén de cerca en ese proceso realmente lo que hace es fortalecer la relación en pareja. Y si no hay contraindicaciones médicas, se puede llevar una vida sexual saludable durante el embarazo. Ahora bien, si hay situaciones que por salud no se pueden llevar, venga, no se estresen. Miren que ahí es cuando se puede descubrir otra faceta de la sexualidad con tu Experimentar. pareja. Sí, totalmente. O sea, súper Ups, mito. perdón. Súper mito, diríamos, si es el indicado, porque también vale que sea el indicado y te ve con ojos de amor, porque eso pues también es una realidad. El embarazo no es un impedimento para uno tener una vida sexual normal o saludable también. Y el otro, que los embarazos dañan el cuerpo. Eso es falso. Los embarazos no necesariamente te tienen que dañar el cuerpo. Hay muchas mujeres que no han pasado por un embarazo y su cuerpo les ha cambiado. E incluso hombres. Los hombres no sufren embarazos y su cuerpo de los 17 años no es el mismo que tienen a los 30 ni a los 50 y no han pasado un embarazo. Entonces, obviamente sí cambia muchas cosas, pero estoy completamente en desacuerdo de decir que los embarazos se dañan el cuerpo. No es cierto. Es cuidado personal, eso lo vemos. Si nos vamos un poquito a artistas colombianas que para mí son un ejemplo, Gracie, por ejemplo, tuvo su bebé y todo, y eso también ya es del cuidado que uno tenga como mujer con su cuerpo Y y de cómo se genética, la cuida. genética tiene que Importante ver mucho. también. ¿Algún consejo, algo con el que quieras cerrar el capítulo de hoy tan lindo y tan hermoso? ¿Que tienes algo que nos quieras decir, que nos quieras dejar? ¿Algún consejo para esas mamás que estamos buscando y es tan duro? Bueno, primero decir que como que sí, este es un tema muy largo, siento que quedan todavía muchos temas por abordar. Justamente podríamos hablar de cómo afecta un hijo dentro de la relación y no solamente a nivel, mejor dicho, en todos los aspectos. Podríamos hablar también de la relación entre abuelas, mamás y nuevos integrantes. Podríamos hablar justamente de todo lo que se encausa luego de que llega ese nuevo ser a jugar dentro de la familia. El cómo poder llegar a acuerdos en pareja para tener crianzas respetuosas y responsables. O sea, lo que tenemos son muchos temas realmente. El si realmente los niños llegan a afectar el hecho de que sus mamás puedan cumplir sus sueños o no, si son un motor o por el contrario son un impedimento. Tenemos muchos, realmente muchos temas que abordar. En cuanto a la maternidad, es que son muchas cosas, pero el día de hoy quiero cerrar con justamente eh, eso que me hubiese gustado escuchar mientras estuve en ese proceso. Y es tranquila, sé que en palabras suena muy bonito, pero lo digo con causa de conocimiento en este momento, y es que este es un proceso que realmente va a llegar en el momento que corresponda. Y el hecho de que tú puedas tener y engendrar un bebé no te hace más o menos mujer que una que no pueda. Hay situaciones y hay cosas que no podemos controlar. No somos menos por no poder quedar en embarazo o no somos más por no poder quedar en embarazo. Por favor, no opinemos frente a este tipo de situaciones porque no tenemos un contexto. Aún así, y Vale lo sabe clarísimo, este es un tema que yo toco con guantes, así, con sedita, porque sé lo emotivo que puede llegar a ser, sé todas las implicaciones que tienen y ella lo sabe porque lo hemos vivido de la mano. Yo nunca le he hecho un comentario a ella ni una pregunta zafada de tono, así yo tenga todo el contexto de la situación que ella está viviendo. Porque, e incluso aún teniendo contexto, uno no sabe por el proceso en el que pueda estar viviendo ella de manera personal. Son temas que no nos competen. Socialmente, yo sé que es normal que uno se casa y tiene hijos y demás, pero eso no es regla. Eso no es regla. Y no nos sintamos culpables, porque si realmente nosotras estamos haciendo todo el proceso y es de Dios que se nos pueda dar el embarazo, se va a dar. En caso de que no,
seguramente Dios también nos va a poder dar otro tipo de situaciones o cosas que otras mujeres no puedan vivir, porque todas somos únicas, todas somos igual de valientes, todas somos igual de merecedoras, todas, o sea, para mí todas somos de alguna forma iguales y tenemos que aprender a vivir desde nuestra diversidad. Creo que cerraría con eso. Así es. Y pues nada, lo que siempre les decimos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Realmente, no sé, de pronto déjenos saber si les gustaría que hagamos un live de esto que puede ser un poquito más extendido o podemos profundizar un poquito más si nos quieren hacer preguntas. Y nada, me parece un cierre perfecto y muy bonito para todo esto. Así que recuerden que la vida es un viaje y estamos en esto juntas y juntos y nos vemos en el próximo episodio de Conexión 2.0.